A continuación, Cuarto de Guerra. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. En los últimos tiempos hemos escuchado permanentemente el término socialista del siglo XXI. Y hemos escuchado cómo los socialistas del siglo XXI son calificados por otros que se denominan liberales como fascistas. Y hemos escuchado también a algunos liberales afirmar que los socialistas no son tan socialistas, sino que son más bien nazis. Los nazis han calificado a los liberales de socialistas y los socialistas a los liberales de nazis. Y en medio de esta enredadera está la gente que realmente nunca se ha tomado el tiempo, o muy rara vez se ha tomado el tiempo, de sentarse a entender qué son estos términos, qué significan y cuáles son las ideas que hay atrás de ellos. Y también, si acaso o si cabe, clasificarse a uno mismo como socialista, como liberal, como comunista, o como socialista del siglo XXI, o como facho. Y eso es lo que pretendemos dilucidar hoy en este nuevo capítulo de Cuarto de Guerra, aterrizar estos términos que últimamente se ponen muy en la boca de todo el mundo, pero que cada vez pierden más sentido. Este es Carlos Andrés Vera, su servidor, acompañado de Rafael Lugo y Oscar Vela. Bienvenidos a esta edición nueva de Cuarto de Guerra. Ahora sí, desde el Cuarto de Guerra, desde el sótano en donde estamos ocultos, atrincherados. Este es nuestro búnker, Cuarto de Guerra. Bueno, después de esa introducción, vamos entonces. Necesaria creemos nosotros haber hecho este programa, porque cada vez hay más connotación y difusión en redes sociales, ¿no? Cada vez más se escucha y se lee las opiniones de la gente en redes sociales. Las redes sociales se están convirtiendo ya en medios no solamente de opinión, sino que también de información. Y entonces, para no recibir una información o para no emitir una información irresponsable y equivocada, sí nos dimos cuenta que era importante pues empezar a definir realmente qué nos queremos decir cuando nos estamos acusando de ¿Y vos qué eres, güey? ¿Vos qué eres? Sí, vos qué eres. Verás, cuando dijiste facho hiciste así. Claro. Yo me sentí facho, dije. Entonces dije, me muero y sigo facho. Entonces, yo no sé. Hay unos cojudos en Twitter que me dicen progre. Ajá. Pero yo más bien creo que soy liberal. Ajá. Surge la confusión y además la izquierda le robó al liberalismo un montón de conquistas en la historia. Sí. ¿No? Y eso repercutió para que ahora cuando una persona habla de derechos nuevos o de ampliar derechos, automáticamente te califiquen de progre sin realmente analizar de qué derecho estás hablando. Porque cuando tú pides la intervención del Estado, pero por la necesidad, porque el Estado es el que legisla, entonces tú dices, bueno, tenemos que lograr que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para crear una normativa, por ejemplo, que se apruebe el matrimonio del mismo sexo, ¿no es cierto? Se necesita la intervención del Estado. Pero el rato que hay gente traumadita, oye, Estado, y les da un yello y dicen progre, ¿no? Porque creen que el Estado, el invocar al Estado necesariamente ya es malo. Pero eso más tiene relación con cómo el derecho, cómo el derecho se construye, ¿verdad? Porque el derecho también se puede construir para quitarle poder al Estado. Pero también, sí, claro. por supuesto, pero también sí es progre, o sea, sí puede ser considerado progre desde el punto de vista despectivo, desde el punto de vista de la izquierda o del socialismo,
utilizar al Estado para intervenir en la propiedad privada, etcétera, etcétera, que es esa y es otra cosa. Es más bien un término utilizado mucho por el conservadurismo. El progre, claro. Desde el lado conservador. Y yo les he visto también a los liberales más radicales hablar de progre. Desde el lado conservador, sin duda, esos son los progres, ¿no es cierto? Y además lo hacen despectivamente. Pero tendríamos que retroceder, porque claro, el progre es como una versión nueva del socialdemócrata, es como una versión moderna del socialdemócrata. El libertario, si quieres, es una versión más moderna y más radical. Quizá el libertario liberal, exacto, es mucho más radical que el liberal, ¿no? Del liberal, ajá, es como el liberal extremo, ¿no? El libertario es casi un anarquista. El libertario es un liberal, pero llevado al extremo, ¿no? Pero para eso tenemos que entender lo que es un socialdemócrata, un socialista, un liberal. Y la historia. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Hagamos una pequeña lectura. Tenemos aquí unos pequeños y muy breves. Tenemos pollas. Yo les voy a comentar lo que es el liberalismo. O sea, como, a ver, tenemos pollas, pero sí, loco, sí, eso no sí, tiene nada que ver con el programa. Estas pollas. Otras pollas. En tu época se decía pollas. Es un término español. Tengo apuntes. Pero entonces, ¿qué estás leyendo? La polla. ¿Qué trajiste La vos? polla. El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Asimismo, se identifica como una actitud que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, fundamentada en el libre albedrío. Promueve en suma las libertades civiles y económicas y se opone al absolutismo, al despotismo ilustrado, al conservadurismo, a los sistemas autoritarios, dictatoriales y totalitarios. Y entonces yo digo ahí, ¿quién no quiere ser liberal entonces? Yo soy liberal, yo me siento liberal y creo que tengo un pensamiento liberal. ¿Liberal? Sí. Mira, la ¿Tú no? Yo me considero liberal también. Sí, Cuando salió la Constitución de 1906 en el Ecuador, la que establecía, por ejemplo, el Estado laico, yo estuve ahí. Como cantil. Los grupos conservadores, los sectores conservadores le bautizaron como la Constitución atea, ¿no? Solamente porque hablaba ya de un Estado laico, la separación de iglesia y Estado, etcétera, etcétera. Esta es la Constitución del 98. No, de 1906. Comenzó en 1887 con las primeras reformas y antes de la del 906 ya hubo la ley de divorcio, ya hubo la creación del registro civil porque ya no, digamos, no estaba permitido que sean las parroquias y las iglesias las que registren los matrimonios. Entonces había ya empezó una maquinaria, digamos, para sacarle a la iglesia de la administración pública, ¿no? Pero se consolida con la Constitución y con la Asamblea Constituyente de 1906. Y esa es la que los grupos conservadores, como vos dices, enseguida reaccionaron y el apodo que le pusieron es Constitución atea. Por esta mínima cosa de separar. Pero estamos hablando de principios del siglo XX en Ecuador. Sí. Cuando el liberalismo, digamos, por ejemplo, la Revolución Francesa es una revolución esencialmente liberal, en donde se estaba buscando un sistema más democrático, lo que se entiende hoy como una democracia liberal, contra un sistema monárquico, en donde básicamente la realeza era el Estado y el individuo, el concepto de ciudadanía en ese momento no existía, es decir, se empezaba a construir o se empezaba a aplicar. Entonces, a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, empiezan estas revoluciones que tienen principios liberales, en donde básicamente se empieza a rescatar el principio de ciudadanía. Tú eres un ciudadano y el Estado no está por encima tuyo, sino que tú estás por encima del Estado. Es decir, tus derechos, tus libertades están por encima del Estado. Digamos, esos principios liberales han ido evolucionando, se han ido perfeccionando, se han ido puliendo con los siglos, pero es esencialmente eso. El liberalismo nace como una respuesta a los modelos políticos totalitarios, autoritarios, monárquicos, y rescatan al individuo y le dan un rol protagónico al individuo, a su pensamiento, a sus libertades, tanto civiles como económicas. Exactamente, pero se oponen, digamos, en esencia, efectivamente, a los sistemas totalitarios, a las monarquías anteriores, bueno, todavía algunas vigentes, pero sobre todo se opone a lo que todavía estaba de moda en aquel momento, al conservadurismo. Bueno, sigue de moda, nosotros todavía tenemos esa moda. Al conservadurismo sobre todo, ¿no es cierto? A esa mezcla indisoluble además entre la religión y el Estado, la religión católica y el Estado, de donde vienen los conceptos conservadores. Y es interesante ahora, entonces, escuchemos, porque quizás sobre el liberalismo no hay tanta
discusión respecto del concepto. No te dicen eres un liberal, así Es que a mí despectivamente. me parece Antes sí. que tú dijiste algo importante, Rafa, antes, porque muchos de estos conceptos han sido arrebatados por una izquierda moderna que quiere hacerte creer que el socialismo es eso, cuando realmente esos son principios liberales. Y ahí es donde entramos en ya conceptos súper. O sea, por ejemplo, ahí es cuando tienes un líder del socialismo 21 poniendo como ejemplo, como referente a un liberal del siglo XIX. Entonces empiezan a mezclarse las cosas y además el socialismo pero al no mismo tiene nada tiempo, que ver con ese liberal. Al mismo tiempo a Marx como teórico, ¿no? Exacto. Esto es una amalgama de cualquier cosa. Exacto, entonces vamos a llegar a eso, pero estas conquistas civiles, este protagonismo del ciudadano obedece a revoluciones y a principios liberales, ¿no? Partamos de ahí. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que es importante separar el tipo de derecho que se ha construido a partir de la propuesta de qué sector. Porque, por ejemplo, el Código del Trabajo, que es de la década de 1920, ya tuvo tintes más bien de izquierda, porque es un código que entra a proteger al trabajador. Los sindicatos. Yo no hablaría ahí de una posición liberal, sino más bien era Enríquez Gallo el dictador, digamos, con tintes progresistas y de izquierda, y que consolida esta nueva normativa que no existía o que otorga ya nuevas protecciones, ¿no?, al empleado, al trabajador. Entonces, Yo por ahí diría, viene la confusión. yo creo que hay un debate, Pero porque ahí, eso es liberal, eso no es de izquierda. Habría que analizar cuál es el rol del Estado en esas reformas, porque si son reformas que le dan más derechos al ciudadano, ya sea trabajador, ya sea lo que sea, Estas son liberales. son reformas liberales. Esas son liberales. Si es que son reformas que ponen al Estado por sobre el trabajador, ya estamos hablando, o que le dan el Estado al trabajador, ya son reformas de izquierda. Y si son reformas que ponen al Estado por sobre todos, ya es fascismo. Entonces, ya vamos a entrar, cuando entremos bien en lo que es izquierda, porque este tipo de cosas también se confunden. En esa época probablemente eran reformas vistas más desde una perspectiva liberal. Ya vamos a entrar en el tema del socialismo. El socialismo lo que dice es: todos los medios de propiedad son del Estado y todos somos dueños. Todos los medios de producción, perdón, y de propiedad son del Estado y todos somos dueños del Estado, ¿no? Es decir, todos somos dueños de todos los medios de producción. Mientras que el fascismo te dice, no hay individuo, no hay clase social, no hay esta lucha de clases, no hay el obrero, la clase trabajadora que reivindica a la izquierda o el socialismo que debe tumbar a las clases altas, sino que no hay nada más allá del Estado. El Estado es absolutamente todo, la nación, ¿no? Entonces, todas estas reformas que le dan derechos, que le entregan derechos, que aumentan las libertades de los individuos, son por principio reformas liberales. Habría que ver cuál es el rol del Estado en esa reforma. ¿En qué aumenta la libertad del individuo el Código del Trabajo? En nada. No lo sé. En nada. Es que por eso yo creo, y eso tal vez me lleva a mí a entender la razón por la cual de buena fe mucha gente llega a confundirse, ¿no? Porque el límite ¿por qué? Porque el socialismo comienza con una lucha de clases y el tema de la protección del proletariado, ¿cierto? ¿Y cuál es la expresión de la protección del proletariado? Normativa que proteja al empleado, porque luego de la revolución industrial, ¿no es cierto?, al trabajador. Se genera una situación de inesperada, porque antes de la revolución industrial nadie daba trabajo. La revolución industrial genera trabajo, saca de la hambruna y de la pobreza a mucha gente, pero obviamente se generan condiciones generan condiciones de trabajo complicadas. Ahí reacciona el tema de la protección del empleado. Pero si hay conquistas individuales de los trabajadores en ese código, evidentemente, ¿no? Entonces, la regulación de las horas de trabajo, todo ese tipo de temas. Esas son. Pero esa es protección, o sea. Protección individual. ¿Cuál es la motivación? Independientemente de que el Estado lo haga. Mi pregunta es: no defiendo quién fue el que lo hizo, sino mi pregunta ¿es una posición liberal que otorgaba derechos, que ampliaba derechos a los empleados?
o era una posición, una respuesta, una forma de expresar la protección del proletariado, expresada en normas que les den ciertas seguridades jurídicas en su relación de dependencia? Si es lo uno, es un tema liberal, sin discusión. Si es lo otro, sí puede ser una expresión del pensamiento socialista. Es que yo sí creo, y eso lo podemos hablar ahora, yo sí creo que hay de las dos. Me parece que hay una mezcla o una confusión quizá de los dos temas. Estamos en Ni Pico ni Placa con Rafael... Rafael Lugo. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Ese le cortas. No le cortes. El streaming de este programa viene a cargo de Sonar, streaming en vivo para redes sociales. La página web de Sonar, www.sonar.ws, www.sonar.ws. Volvemos acá, Cuarto de Guerra con Rafael Lugo y Carlos Andrés Vera Y Oscar Vela. ni pico ni placa, ya volvimos a los 90. No, no tampoco. Hace 7 añitos. 7. No tanto. Comenzamos de 7. Terminó hace. Terminemos, para darle cierto orden a las ideas, terminemos de cerrar lo que era el liberalismo para entrar luego en estas ideas de izquierda, ¿no? El gran filósofo del liberalismo, el inicial, es John Locke, ¿no? Un inglés, finales del siglo... Aquí tal vez me equivoqué al inicio. Las revoluciones liberales son del siglo XVIII y XIX. ¿Sí? Locke, si no me equivoco, empieza a escribir o empieza a publicar sus ideas siglo XVII. Pero... Sí, ajá. Él básicamente tenía un gran, si tú quieres, rival, un contrincante que era Thomas Hobbes, con el cual, pues, básicamente tenían dos visiones diferentes y ahí es donde empiezan a aterrizarse más las ideas liberales, ¿no? Era monarquía por parte de Hobbes versus parlamento por parte de Locke, ¿no? Es decir, Locke decía la representación del ciudadano es a través del parlamento, que además representa la variedad de ideas, de cultura, de visiones de una nación. Un parlamento es lo que mejor expresa en un sistema político al ciudadano. Que es la división de poderes, ¿no? Luego. Claro, el otro pensaba, era partícipe del poder centralizado, mientras que el otro era partícipe del poder en la gente a través de instituciones que digamos, pues se neutralicen o se contrapongan. Y pues eso es esencialmente el liberalismo, ¿no? Por eso cuando viene la revolución liberal al Ecuador también, donde Alfaro fue, digamos, la cabeza, hay una cantidad enorme de reformas que van contra estos principios de que el poder tiene algún tipo de origen sobrenatural, que era algo que también sostenía Locke. Es decir, la iglesia no tiene por qué tener el poder que tiene los reyes, los presidentes, los que están a cargo no tienen por qué tener ningún origen divino, ni ser pues enviados por Dios, ni nada por el estilo. Y también hay y esto es un punto muy importante del liberalismo, irse contra el origen sobrenatural del poder, ¿ya? Porque antes el poder era otorgado por Dios, la divinidad. ¿no? Por la divinidad. Por la divinidad. Asociado a este tema del liberalismo viene este otro término que se utiliza mucho, el del progre o el progresista, que deriva del progresismo, y vamos a leer un poco lo que es el progresismo. Según yo, es una versión moderna del socialdemócrata, que es una versión no tan antigua del socialista. Según yo. Pero tiene ahí, va con una rémora siempre el progre. El progre como que tiene este gustito por el Estado. El Estado tiene que estar en todo. Tiene también un componente de tema no religioso. Evidentemente, por eso te atacan como progre los conservadores o religiosos, los muy religiosos. Ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas. Es curioso porque hay una mezcla, hay una confusión entre efectivamente liberal, libertario, progre. Todo es más o menos lo mismo en la jerga de las redes sociales. O en la jerga actual, digamos, en general. Es más o menos lo mismo. ¿Qué es el progresismo o el progresista? Es el apoyo al desarrollo social mediante la incorporación de los avances científicos, tecnológicos, el progreso económico y la organización social. Está formado por diversas doctrinas filosóficas, éticas y económicas del liberalismo y el socialismo democrático.
Los progresistas persiguen el progreso en lo social, económico, político e institucional. Asimismo, rechazan la dicotomía izquierda-derecha por considerarla desfasada. Los progresistas sostienen que la lucha entre las doctrinas capitalistas y las socialistas no tienen ya sentido en el siglo XXI tras la caída del muro de Berlín. Ese es un breve concepto de lo que es el progresismo. O sea, el progre le da al capitalismo como ganador. Sí, porque después de la caída del muro de Berlín, hasta Rusia se hizo capitalista. Sí, claro, por supuesto. Pero te fijas cómo cuando te dicen el progre o el progresista, siempre ahí hay un componente religioso, o más bien dicho, ateo y estatal. Hay un componente estatal también allí. Hay una confusión de conceptos aquí. Pero más que una confusión es una reducción casi al absurdo de su propia ideología. El que se considera, por ejemplo, libertario, pero el que no es un verdadero libertario, que ha estudiado bien lo que es el libertario, lo que es ser un libertario. Digamos, lee unas 4 páginas y dice, soy libertario. Y en resumen, el libertario quiere, casi como vos dices, una anarquía. Sí, es casi anarquía. Entonces, como es una casi anarquía, el Estado no tiene que existir en nada, ¿no es cierto? Y entonces se instalan en un sitio, en un norte, digamos, ¿no? Se instalan, y de aquí para abajo, todo lo que no sea libertario es progre. O sea, todo lo que huela a Estado es progre. Ya desaparecen las nociones de liberalismo, desaparecen incluso las nociones de fascismo, desaparecen las nociones de comunismo, de socialismo. Simplemente ya todo lo que no sea libertario es progre, ¿no es cierto? Todo lo que no sea conservador es liberal. Yo digo, todo lo que no sea liberal es curuchupa. O sea, ese es el problema de ubicarse en un sitio, ¿cierto? Y reducir lo que uno, a la mínima expresión lo que uno mismo cree, y pensar que todo lo que no es lo que uno cree es solamente otra cosa. Es decir, como que estuviéramos en un mundo blanco y negro, ¿no? Y yo me he dado cuenta de cómo discuten en las redes sociales las personas y cómo están hablando de ciertas cosas, pero nunca concretan, porque en el fondo ya solamente se califican, se ponen etiquetas. ¿Ah? Vos eres neoliberal porque propones alguna cosa tipo vendamos Petroecuador, porque esa pendejada se roban todo. Entonces mejor cobremos impuestos a una transnacional que compre Petroecuador a que nos ganemos una utilidad adicional que igual se roban. Esa es una teoría Tú neoliberal. propones eso, ¿qué te van a decir? Eres un neoliberal y punto. Y nada más que eso. No eres una persona que está pensando tal vez simplemente en una forma liberal o simplemente alternativa. O alternativa Claro. de las cosas. Y si tú propones que haya un matrimonio de personas del mismo sexo o adopción de parejas del mismo sexo, eres simplemente ateo Progre. o progre. Uy, ahí están los progres. Y- Por eso te digo, hay una descalificación automática. Hay una descalificación, pero que nace del propio desconocimiento de lo que uno mismo cree que sabe. Les aterran los progres o el progresismo, les aterran. Sobre todo a los conservadores de estos extremos. Es casi Satanás. Pero es que yo creo que nos adelantamos con lo del progre. Pues. De lo que yo entiendo, el progre es una persona de izquierda democrática, socialdemocracia, lo que era hace unos años la socialdemocracia, lo que era Ricardo Lagos en Chile, Pero eso es teóricamente. lo que era Rodrigo Borja en el Ecuador, es decir, un tipo de izquierda que tiene cierta simpatía por ciertos principios socialistas, pero que quiere implantar esos principios en el contexto de una democracia liberal. ¿Ya? Pero eso es realmente. Vamos a ver la democracia liberal, o sea, creemos en la división de poderes, creemos en las elecciones libres, creemos en las libertades civiles, pero creemos que el Estado tiene un rol protagónico también en la vida de las personas, sobre todo porque hay muchos problemas sociales que tienen que ser abordados por el Estado y por lo tanto nos consideramos socialdemócratas, ¿no? Es decir, esta mezcla de socialismo y democracia liberal. Pero antes de eso está el socialismo. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo el socialismo o el comunismo, que me parece que están bien cerquita, aunque yo, la verdad, a mí me cuesta mucho diferenciarlos, parten de algunas ideas, como por ejemplo la de la lucha de clases. Comunismo de etapa final. ¿No? La lucha de clases es una consigna que hasta hoy tú escuchas en la gente del Partido Comunista
Yo tuve la oportunidad de compartir un programa de televisión hace unos meses con gente del Partido Comunista del Ecuador. En Soho hace algunos años habíamos hecho que ser director nacional del Partido Comunista era un oficio en extinción después del correísmo. Eso se puso en boga otra vez de ahí. Ahora el Partido Comunista está lleno de gente, es increíble. Pero bueno, ellos hasta ahora hablaban de la lucha de clases, ¿no? Llegaban en su Ford Explorer, pero hablaban de la lucha de clases. Y la lucha de clases es esta idea de que las clases humildes, las clases trabajadoras, se deben tomar el Estado. Se deben tomar el Estado para convertir básicamente al Estado, a la nación, en una sola clase, que es la clase obrera, que además es la dueña de todos los medios de producción del Estado, ¿no? Para muchos es un sistema ideal, porque es un sistema justo, en donde nadie está por encima de los otros, pero ignoran completamente la naturaleza humana. Y por lo general, a mí no se me ocurre un solo socialismo que no sea democrático, uno solo, donde no haya habido una clase gobernante que se haya enriquecido a costa de la lo que pasa es prolongado y además recontra enriquecido. Lo que pasa es que los pasos teóricos del socialismo nunca se han cumplido, porque Claro, el comunismo era la etapa final. La etapa final, pero Sí. ¿cuál es el planteamiento? A ver, el Estado recoge la propiedad Y la reparte para y luego toditos. la reparte. Pero hasta ahora nos hemos quedado solo Porque en la parte en la toditos que... son los dueños. Sí, Claro. luego solo nos hemos quedado en la parte en la que el Estado recoge. Claro. El No, Estado no, pero recoge, sí reparte. sigue recogiendo A los del partido. A los del partido. reparte entre ellos mismos. No ha llegado nunca a la etapa y nunca siguiente. llegamos a la etapa final, que era la utópica, que era efectivamente Y entendamos la una etapa cosa. ideal, que era el En ese comunismo. sentido, no existe tal cosa, porque es una contradicción en sí misma, el socialismo democrático. O sea, el socialismo solo contempla un partido. El porque- socialismo, que es distinto a la socialdemocracia. No, sí, pero es que la socialdemocracia ya viene a ser Es una otra contradicción en sí misma. Es un La intento. socialdemocracia es una postura digamos, Para mí la intento de democracia con un alto grado de conciencia social, tal vez. Para mí son liberales del closet. Es lo que mejor ha funcionado. Los Y socialdemócratas comenzar- son liberales de closet. Vamos a regresar, vamos a ir a hacer nuestro primer corte para publicidad. Estamos ahora sí en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos en un momento. Volvemos con Cuarto de Guerra, Rafael Lugo, Oscar Vela y Carlos Andrés Vera. Les recordamos que el streaming de este programa viene a cargo de Sonar, streaming en video para redes sociales. Sonar está en www.sonar.ws. Ahí la pueden encontrar. Seguimos entonces estábamos en la socialdemocracia. Fíjate que la socialdemocracia, o los países socialdemócratas que efectivamente tuvieron, son los países más avanzados del mundo hoy. Por ejemplo, en conquistas sociales, no son los más felices, efectivamente. Suecia y todas esas repúblicas son socialdemocracias, pero son los más avanzados. No sé si estaba mal o bien. Creo que ya quisieran varios países llegar efectivamente a ese nivel de evolución de socialdemocracia, que es distinta al socialismo. Yo aquí, Completamente distinto a al riesgo de pecar frente a la academia, que domina mucho mejor estos temas, socialismo. Los académicos nos van a y sacar la yo voy a mano. pensar que esos países son países esencialmente liberales. Porque quiero volver un poco a lo que estábamos hablando antes. El socialismo no es compatible con la democracia. Es como hablar de comunismo capitalista o capital comunismo. Es uno... Socialdemocracia, no es socialismo democrático. Pero lo social viene del socialismo. El socialismo es... Por eso se identifica, la socialdemocracia se identifica como una postura de izquierda moderada, no de postura izquierda extrema. Ahora, para mí, si es que se basa, digamos, si es que la base del sistema político es una democracia liberal, no es más que una versión con un poquito más de atención hacia el Estado que del liberalismo. Es un liberalismo, si tú quieres, con más atención en el Estado. Con mucha más atención. Lo que complica mucho... Hacia el Estado que... Comparado con el que libertario, controla, sí. entre otras cosas, todo lo que es los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de seguridad social, los manejan íntegramente. ¿A cambio de qué? De unos impuestos muy, muy elevados, muchísimo más elevados probablemente que en otros países, pero funcionan, no te voy a decir evidentemente a la perfección, pero funcionan muy bien, y le mantienen a la gente con relativa tranquilidad.
Y es una economía boyante normalmente. Pues te digo, es distinta la socialdemocracia al socialismo, que es el Totalmente, antecedente teórico del comunismo. Porque la socialdemocracia El socialismo ha comprobado en el mundo que ha sido un fracaso. intenta funcionar dentro del contexto de una democracia liberal. ¿Hay un país socialista? ¿Ha habido un régimen socialista exitoso? ¿Recuerdan ustedes? Tú podrías hablar de Cuba, pero Cuba es un país... Ya hablamos que eso es una... O sea, Cuba no es un país exitoso si es que tú lo ves desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de, no sé, de la calidad de vida de las personas. Si tú divides los derechos, como habíamos hablado, probablemente sí. Porque dices, claro, lo que pasa es que... a un derecho a cambio de Exacto, otro, ya pero no puedes tú renunciar al derecho Cuba esencial. es un país exitoso desde el punto de vista dictatorial, porque es una de las dictaduras más largas del mundo y desde ese punto de vista es muy... Consiguiera la familia Castro, entonces. Lo consiguieron. A ver, tenemos que tomar en cuenta que una de las cosas que complica esto es el paso del tiempo, ¿no? Es más o menos como cuando tú avanzas por el mundo y no sabes realmente estás al sur de qué y al norte de qué, o al este de qué o al oeste de qué. Porque un liberal, por ejemplo, de 1930, hoy es un conservador, probablemente. Sí. ¿No? Claro. Yo el otro día leía Alfaro sería un totalitario hoy día. Claro, yo el otro día leía un ensayo sobre la historia del sufragio femenino en el Ecuador, desde 1840 hasta 1929, que ya se permitió, digamos, el sufragio femenino. Y este ensayo de unas autoras de apellido Getchell y Prieto hace un recuento, incluso citan expresiones de los diputados en las distintas asambleas que ellas analizaron. Y es impresionante leer que, por ejemplo, el representante del liberalismo en 1887, me parece, que era Luis Felipe Borja Padre, estaba en contra del sufragio femenino. No le parecía. Claro, en el contexto del tiempo no puedes juzgar esas cosas. Claro, ¿no? y el representante del conservadurismo tampoco estaba de acuerdo, pero además aumentaba algunas cositas más, como más o menos como que estas tienen que ir a la cocina y otras cosas así, más contundente en sus razonamientos. El otro hablaba desde el punto de vista de la emancipación del derecho, etc. O sea, pero estaban, digamos, de acuerdo en lo mismo. En la modernidad el feminismo vendría a ser un principio liberal. Sí, porque busca, digamos, la igualdad de derechos. Yo creo que ¿Obedecería eso a un principio liberal o es algo progre, como dicen? Yo creo que es algo incluso previo al liberalismo, es decir, reconózcame a mí el derecho de ser tan liberal como el tipo de al lado que es hombre. Claro, es igualdad de derechos. Es pura, igualdad de ¿no? derechos que creo que es algo anterior. No me extraña que alguno de los curuchupas clásicos de nuestras sociedades lo tachan de progre, no me extraña. Pero Para a eso voy, porque todavía vivimos en una para sociedad mí, machista. en mi opinión, si es que tomamos otra vez los principios del liberalismo, el feminismo vendría a ser un movimiento moderno liberal, porque busca la igualdad de derechos. Busca perfeccionar ese principio de que los ciudadanos están por encima del Estado. Busca perfeccionar, digamos, busca arreglar esas fallas en el sistema, porque en los últimos 200 o 300 años se han avanzado muchísimo en derechos ciudadanos, pero siempre dejando algunos pasos atrás a la mujer. Claro, siempre dejando unos pasos atrás a la mujer. U otras minorías. Entonces resulta que sí, general. todos los ciudadanos en general tenemos más derechos con el paso del tiempo, pero siempre la mujer un poco menos, un poco menos. Y el feminismo como que dice, a ver, vamos igualemos, vamos a tapar esas fallas en el sistema, vamos a resolver esas fallas en el sistema. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Tú tenías otros términos. Fíjate cómo hemos conversado un poco de estos términos, de la distorsión de estos términos en la jerga común, digamos, en el diálogo común, en las redes sociales, por supuesto. ¿Cómo se distorsionan el progre, el liberalismo, el libertario, el neoliberal? El facho que tú mencionaste en la introducción. hablemos del Ese es un fascismo. tema interesante también. El facho es el más facho, reciente de los todo- movimientos. Todo el mundo ahora resulta que te atacan de facho por cualquier cosa. No, Y pero te para atacan mí de facho. sí hay un facho bien marcadito en los últimos años, pero sí, facho. A ver, pero A ver, ¿qué es el facho? ¿Cuál es el a ver, fascista? El fascismo nace como una tercera vía
al comunismo y al socialismo y al liberalismo, ¿no? Volviendo a estos principios de ciudadano-estado, de relación del ciudadano con el Estado, si el liberalismo era el ciudadano está por encima del Estado, si el socialismo era la clase obrera es el Estado, el fascismo es la nación, es el Estado y nada está por encima de la nación. Ninguna clase obrera, ninguna clase social está por encima de la nación y ninguna ideología y ningún individuo y ningún valor humano, nada está por encima de la nación. La nación es el valor supremo en el fascismo, ¿no? Luego Hitler tomó esos principios fascistas y le incorporó en el nacionalsocialismo el tema de la raza, de la etnia y del tema genético, del patrimonio genético de una nación. La supremacía. ¿Ya? Pero digamos, si no me equivoco, el primer fascista es Mussolini. Mussolini, creador hasta del término. Entonces, Mussolini. claro, en el fascismo, pues el Estado es el valor supremo, la nación, nada está por encima del Estado. Todo para el Estado, nada contra el Estado. Tiene una carga supremamente nacionalista y supremamente corporativista, es decir, todas las instituciones del Estado ya no representan a los ciudadanos, representan Partido único. al partido único, que además es el gran defensor del valor de la nación o de los valores de la nación. ¿Ya? Con un sistema de economía mixto. Esa es la diferencia del comunismo. Sí, en la economía un poco hace lo que funciona, ¿no? Es decir, Sí, claro. puede ser incluso una economía totalmente liberal, libertad de empresa, poca intervención del Estado en Economía mixta. la economía. Porque si es que le sueltas totalmente ya se sale del Estado. Y la frase de Mussolini era todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Entonces no había liberalismo. Hay unos aprendices maravillosos en este siglo XXI. En el XX también hubo, por supuesto. Pero en este siglo XXI hay unos aprendices maravillosos del fascismo. Yo digo, a ver, unos seguidores ocultos. cuando tú tienes, vamos a la modernidad, cuando tú tienes un partido político que se convierte casi en una extensión del Estado, o el Estado se convierte en una extensión del partido político. Claro, el partido único casi, ¿no? Cuando tú tienes, además, como políticas ya del Estado, la limitación y el alcance del ejercicio de plenas libertades de la ciudadanía, de la prensa, tú ya estás digamos, convirtiendo a través de la democracia liberal o de los instrumentos de la democracia liberal, un sistema político fascista o que tiene muchas cualidades fascistas. Recientemente en la modernidad, cínicamente, raramente mezcladas con algunos principios socialistas, ¿no? El tamaño del Estado, la economía dirigida por el Estado, es decir, no es que desaparece la empresa privada, no es que el obrero pasa a ser dueño de todo, pero a la empresa privada la reduces y haces el Estado cada vez más grande, más grande, más grande. Lo que pasa es que ya no hay ese principio de que todos somos dueños del Estado, porque realmente el dueño del Estado empieza a ser el partido político, ¿no? Entonces, me parece que la modernidad ha traído un fascismo bastante más evolucionado y bastante más peligroso. Pero porque, muy similar al porque, nacionalsocialismo. Mira, sí, Yo lo que le agradezco, una cosa le doy a Hitler. Hitler era clarito. Hitler decía, nosotros vamos a ser el partido único, nosotros vamos a acabar con los comunistas y vamos a acabar con los liberales y con los socialdemócratas y los vamos a enterrar y nosotros vamos a gobernar este país. ¿Está claro? Y él lo decía así clarito en una tarima. Los otros te dicen que son demócratas, pero luego hacen lo mismo que quiso hacer Hitler, ¿no? Entonces... Por eso te digo, el actual fascismo es hipócrita porque Mussolini no llegó a la brava, no jugando a las elecciones, que es lo que pasa ahora. Y es lo que hablamos del programa. Hitler llegó a las elecciones, Sí, Hitler sí llegó con elecciones. Yo hablaba de Hitler llegó al 33. Dije Hitler. No, dijiste Mussolini. Ya. Claro, porque lo que está pasando hoy día, que es lo que hablamos del programa de los caudillos, es que ahora
jugando al tema de las urnas y de las elecciones, parece que todo se santifica, ¿no? Pero al final juegas a lo mismo. No. Ese es el gran juego y el gran peligro de la modernidad. Que la democracia o los principios, los instrumentos de la democracia liberal sean utilizados para instaurar regímenes que no son democráticos, que no son liberales y que ni siquiera son socialdemócratas. Son fachos, porque lo que procuran hacer es instaurar la dictadura del partido político disfrazado de división de poderes, ¿no? Entonces, el que era tu secretario personal, de pronto controla la justicia. El que era tu ministro, de pronto controla la fiscalía. A ver, apaguen los celulares, por favor. Gracias. Pero para conseguir precisamente la permanencia en el tiempo, que democráticamente no sería viable, por las armas hoy ya no es viable, ya es mucho más compleja, ¿no es cierto? Eso se dio antes, en las revoluciones del siglo XX, ahora es más difícil conseguirla por las armas, así era como se conseguía efectivamente la permanencia en el tiempo, y ahora ¿cómo se la consigue? Como tú dices, artificiosamente en la vía democrática, entre comillas. La vía democrática evidentemente cuando controlas tú, o tu partido, o el partido único, como ha sucedido en Venezuela, como sucede evidentemente en Cuba, como se intentó o se hizo aquí. Y añado, o sea, la forma de gobierno controlar todos los poderes. Más difícil. Y entre esos, el sistema electoral. Es difícil tener una democracia desde el punto de vista del gobierno, porque en una democracia estás obligado a poner tus ideas en el debate público, estás obligado a recibir críticas, estás obligado a debates parlamentarios que pueden tomar años para lograr que ciertas reformas legales se aprueben o avancen, mientras que a través del totalitarismo es bastante fácil. Una vez que tú llegas a controlar los poderes del Estado y tienes una mayoría parlamentaria, pasas lo que te dé la gana y te conviertes en una maquinaria de hacer leyes. Es mucho más fácil gobernar por la vía del totalitarismo, por la vía del fascismo, por la vía del socialismo, que también es totalitario, a guiarse por los principios demócratas liberales. Yo creo que estas personas que últimamente se han engolosinado con el poder auténticamente no creen en la democracia. Auténticamente, cuando se le paran enfrente de una cámara y le hablan a la gente, no creen lo que están diciendo. Ellos creen, en el fondo, están convencidos de que el poder se administra un poco a las patadas, pero que para tú conquistar todo el poder tienes que tener todos estos mecanismos de engaño, este discurso que va realmente por debajo de la mesa. Pero es gente realmente... Es gente que no cree en la democracia. Que no eran estos países que no estaban hechos para la democracia. Por eso él pensaba efectivamente en un sistema más bien adscrito, digamos, a la monarquía, ¿no? Y convertirse en una especie de emperador. Eso es lo que él pensó e intentó en su momento. Y quizá no estaba equivocado desde ese punto de vista, evidentemente. Porque fíjate que acá todos los... De la forma de ser de la gente. Claro, todos los... nos cuesta mucho llegar a la democracia, nos cuesta mucho entender y ser verdaderos demócratas. De hecho, en el pueblo mismo, en la gente, en términos generales, en esta mesa, por ejemplo, hay varios que yo podría decir que no son demócratas. Yo tal vez no sabe. Es que fíjate, hay muchas cosas que tú dices. Alguna vez conversamos y tú decías el otro día, Rafael, en uno de los programas anteriores, ¿cuántas veces se escuchó decir aquí que ojalá nos llegara a nosotros una dictadura como la de Pinochet? Ojalá tuviéramos un Pinochet. ¿Cuántas veces, cuánta gente pensó así crecimos en los 80, Entonces, en los 90? Somos demócratas de verdad. Yo creo que no. Yo creo que no. No, porque primero no puede ser algo que tú no sabes lo que es. Tú no puedes asumirte como algo si no entiendes lo que es. Y creo que como sociedad no sabemos lo que es eso. No sabemos lo que es democracia, no sabemos lo que es la democracia liberal, no lo sabemos. Ergo, tú no puedes definirte como sociedad, como demócrata liberal si nunca lo has experimentado. Porque se cree que la democracia es solamente elecciones. Exactamente. Hay esa confusión también. La democracia implica renunciar a algo. Ceder. Como el Y matrimonio. aquí en el Ecuador... Y respetar los derechos. Y en el Ecuador... Esencialmente. Y en el Ecuador el que cede es cojudo. Sí, pero es precisamente por eso, porque nosotros respetamos los derechos. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Vamos a hacer, antes de terminar y cerrar este programa, una recomendación de libros. Hemos traído algunas cosas como para comentar.
efectivamente. No sé, Carlos, ¿tú tenías algo que comentar de libros o de documentales, de cine? Empecé a leer Ecuador entre dos siglos de Osvaldo Hurtado y se lo recomiendo a cualquiera que quiera ampliar su cultura política, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos 40 años en el Ecuador. Creo que el aporte de Osvaldo Hurtado a la historia política, a la cultura política y a la democracia en general, a partir de esta investigación que le ha tomado muchos años de escribir, y no es su primer libro sobre esos temas, es valiosísima, ¿no? Lo leí además porque Alfonso Riz escribió algo muy interesante en El Universo sobre él. Decía que además ha dejado ese tono académico que podía interpretarse como prepotente antes, por un tono mucho más digerible, por un tono mucho más amigable con los lectores. Y vaya que es increíble ver en ese libro de dónde vienen los vicios actuales, ¿no? Tan solo sembrados hace 40 años, cosas como las que tú comentabas en el otro programa, cómo anularon, por ejemplo, a Saad Bucaram a través de reformas dedicadas a esa persona, pero también cómo sale el Ecuador de la dictadura y cuáles son las fuerzas políticas que reman para salir de la dictadura a una democracia liberal, con imperfecciones, pero democracia liberal, versus esas fuerzas políticas que no querían salir de la dictadura y que boicotearon el proceso democratizador. Entiéndase, gente como León Febres Cordero, ¿no? Entonces hay cosas tan interesantes ahí. Y si uno quiere entender por qué estamos donde estamos ahora, es un libro vital. Y me parece que viene muy bien al tema que estamos tratando ahora. Entre Ecuador entre dos siglos, de Osvaldo Hurtado. Lo encuentran además en todas las librerías. Rafa. Yo recomiendo Nefando, la novela de Mónica Ojeda, la escritora guayaquileña. Es un novelón ese. Es una novela que te revienta, ¿no? Te estremece. Te Es muy dura, buenísima. extraordinaria, ¿no? Muy bien escrita, extraordinaria novela Nefando. Que adelantada Sí. a la época. Extraordinaria novela, Nefando, de Mónica Ojeda, una novela que trata ¿Es temas ficción? muy duros, es ficción, trata sobre la Deep Web y sobre las cosas que pueden suceder, que suceden de hecho allí, las cosas que puedes ver allí. Es realmente dura, muy dura, trata también el abuso infantil de una forma muy cruda, pero es extraordinaria, con una arquitectura magnífica. Mónica Ojeda, Nefando. Y otra novela que les vamos a recomendar, de Arturo Pérez Reverte, Eva. Esta es la novela que sucedió a Falcó, a ese gran personaje de Arturo Pérez Reverte, que es una suerte de cínico, medio fascista, adscrito a Franco, y en 1937 tiene una serie de misiones para poder lograr efectivamente lo que se dio más tarde, 2 años después, la conquista del gobierno por parte de Franco. Falcó es un personaje de esos inolvidables de la literatura, y en esta novela, en Eva, sigue la historia de este cínico, cuya misión era efectivamente conseguir, entre otras cosas, el poder para Francisco Franco, como efectivamente se lo logró. Eva, de Arturo Pérez Reverte, muy recomendada. Acaba de salir, esta es la nueva, acaba de salir, y Falcó salió el año anterior. Porque yo una vez intenté leer a Pérez Reverte y no pude. Depende de las novelas que es. Ponía paréntesis tan largos. Eso es un gran narrador, no tiene novelas extraordinarias. Yo una vez intenté, nunca más pude y nunca más le di una muy buen segunda novelista. oportunidad. Hombres Buenos, por ejemplo, es otra novela que alguna vez la comentamos, me parece, con Rafael. Hombres Buenos es una novela extraordinaria de pura ficción, con un tinte histórico sobre la ilustración, la enciclopedia de la ilustración que se la llevaron furtivamente de París a España. No podía entrar en aquella época en España y la metieron furtivamente. Una gran novela, es un gran narrador, Arturo Pérez Reverte. Estamos muy próximos a terminar. Un cierre brevísimo porque tenemos apenas 1 minuto, tal vez nos regalen otro más, 2 por ahí, digamos. Carlos, un cierre, los términos de estos distorsionados. Bueno, yo propongo leer, aunque sea una mínima definición de cada frase para poder insultar adecuadamente. Insulte correctamente. Para que puedas acusar adecuadamente de algo a la persona que... Sí. ¿no? Pero también, para la gente de buena voluntad, analicen el derecho que se está peleando o la forma en que se está pidiendo la intervención del Estado antes de pensar
que alguien es progre, que alguien es neoliberal, liberal, socialista, lo que sea. Hoy nos van a tachar. Yo creo que es muy bueno, en vista de que es muy complicado. Porque Hoy día vamos a quedar de... Hemos visto cómo se han mezclado en la historia, el uno respuesta del otro, reacción del otro, y además la historia se ha ido moviendo, entonces también los puntos de referencia también se han ido moviendo. Creo que la única manera de no equivocarse demasiado en la etiqueta de una acción es analizar la acción antes que la etiqueta. Sí. Saber a qué nos referimos. Yo creo que se le ha hecho mucho daño en los últimos años a través de la propaganda al término liberal, a través de ese neoliberalismo. Sí, que también es una confusión, ¿no? Sí, también, pero creo que se ha convertido al término liberalismo en una mala palabra y me parece peligroso, porque el liberalismo es el origen de los derechos civiles desde hace siglos. Y a partir de esos principios empiezan a construirse pues un montón de avances en la sociedad en pro del individuo, en pro del ciudadano. Me parece peligroso que al liberalismo se le quiera satanizar y se quieran usurpar algunos principios liberales, regalárselos a otras formas de ver el mundo, a otras ideologías y distorsionar así la historia. Siempre distorsionar los hechos, siempre distorsionar la historia es sospechoso, ¿no? Sí. Yo creo que hay que reivindicar el término liberalismo y que por lo menos los interesados en estos temas deberían investigar cuál es la historia del liberalismo, cuáles son los autores liberales, cuáles son los principios liberales, porque me cuesta mucho creer que un ciudadano totalmente consciente, aterrizado, que sea un militante de derechos, no sea un liberal. Es difícil. Sí, ha sido, la verdad es que ha sido enriquecedor todo este programa, hablar de cómo se han distorsionado, se han confundido todos estos términos. Aquí, entre un progre y un facha, me despido. Oscar Vela, Carlos Andrés Vera y Rafael Hugo en Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuarto de Guerra, análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro cuarto de guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra.